de ciertos detalles, ¿no?, que debemos cumplir o darle lugar o darle paso en nuestra vida en relación con los demás. Entonces, al mirar en el ejercicio de la vida cristiana, es necesario mirar una y otra vez cómo está el nivel de misericordia, de humildad o de paciencia o del soportarnos los unos a los otros, dice, en amor. Amén. Entonces debemos llevar aún, para poder llegar, dice, a esa unidad de la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es fe también la cual nos lleva a nosotros a una experiencia mayor en el Señor. Él dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dice, ¿no? Como preocupados, como ahí siendo comedidos. Amén. Yo voy a ser el primero que voy a estar guardando la unidad, el compañerismo en el vínculo de esa paz. Amén. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahí hace también un punto y un coma. Vemos ahí en esta parte que San Pablo se está refiriendo a algo tan profundo, tan del Espíritu, hermanos, aquellos que fuimos llevados a este nuevo nacer. Porque el hecho de nacer en Dios nos lleva a una vida de hacer, de continuo transformación y cambio, de ir reparando ciertas situaciones que conllevan a nuestra vida natural, pero que no sabemos vivirlo en lo espiritual. Queremos mezclar lo natural con lo espiritual. Jesucristo mismo iba diciendo, se recuerda que vengo compartiendo de San Juan capítulo 3, ¿verdad? Y ya creo que lo tengo atormentado a los hermanos por ahí de Granada. Vengo dándole con San Juan capítulo 3. Anoche otra vez, dando un vistazo otra vez y dando ciertas pautas en el caminar con el Señor, porque el Señor quiere que vayamos recordando cada una de estas partes tan importantes en la vida y la relación entre los seres humanos, entre hermanos y hermanas, entre la iglesia del Señor, el cuerpo que el Señor está formando. Dice que hay una armonía. Diga la palabra armonía conmigo. Hay una armonía, tiene que haber una armonía. Amén. No pueden pelearse los miembros, no pueden estar disgustados, no, porque se ayudan, se necesitan. Dice que hay esa unidad en el espíritu, pero también en el cuerpo lo tiene que haber. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. No es que vamos a tener muchas definiciones acerca del Señor, y que lo podemos tener porque somos seres pensantes y calculadores. Amén. Calculamos y pensamos y llegamos a definiciones en la relación que tenemos con los estudios y demás. Llegamos a ciertas definiciones, pero tenemos que llegar y converger juntos, amén, en esa unidad del pensamiento del Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está aquí? Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces vamos a llegar a esa, dice, una fe, un bautismo. No es que haya muchos, dice, hay uno solo en el Señor. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. Vamos un poquito más. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren lo que dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que descendió también? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De modo que, hermanos, al entender cada una de estas cosas, cada uno de los escalones que nosotros tenemos que sortear o subir, amén, en paciencia, en la unidad, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir la Escritura, nos está diciendo San Pablo que no todos tienen la medida de fe o la madurez en la fe que cada uno de nosotros pudiera llegar a tener en el Señor. Algunos tienen la fe o los sentidos agudizados para saber poner en práctica cada una de las palabras del Señor que recibe en su corazón. Otros tenemos que ir esperándole hasta que entiendan o llegan a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Amén. Dice, a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no hay perfección en todos aquellos que conocemos, que creen en el Señor. ¿Sí o no? No hay perfección. Mírale al que tienes a tu lado. Ya vas a ver muchos defectos. Y quizás conozcan algunos de ellos, pero dice que tenemos que soportarle ¿con qué? Si quieres volvemos a leer el texto. Yo quiero que usted participe en esta tarde, amén. Dice que debemos estar con toda humildad, amén. ¿Y qué? Soportar. Claro, la humildad. ¿Cuántos son humildes? Amén. Lo contrario de humilde, ¿qué es? Y no me contesté. Claro, entonces hay pasos, hay escalones, hay caminos por los cuales nosotros tenemos que transitar, andar. Y ahí viene el hecho del paso del Señor que va, que te pone a alguien a tu lado como la piedrita en el zapato. Qué molesto que es, cuán doloroso es, y hasta que no lo logro sacarlo, ahí me puede llegar a lastimar y hacer tanto daño. Con amor. Primero dice con humildad y misericordia. Mira al que tienes a tu lado con misericordia. A ver cómo le vas a mirar. Con misericordia. ¿Es usted misericordioso? ¿Se muestra compasivo, misericordioso para consigo mismo? ¿Qué dice de usted mismo? ¿Qué piensa de sí? ¿Es misericordioso por usted mismo? ¿O se mira al espejo y algunos dicen, Claro, ese es el nivel. Yo quiero que veamos juntos en esta tarde el nivel al cual el Señor quiere que nosotros podamos entender para poder llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida. Yo no sé si llegaremos a esa estatura o a esa medida del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto camino nos llega todavía? Todavía no sé si hay suficiente humildad en mí para saber reconocer lo que verdaderamente necesito y cómo estoy transitando y caminando por esta vida. Y si cuánto es el nivel de misericordia, si hay un misericordiómetro. Misericordiómetro. Si hay niveles de misericordia, pues de hecho lo hay. Entonces vemos la misericordia del Señor, como Dios fue a pagar por ti y por mí. ¿Cuánta misericordia de parte del Señor?
Acuérdate, quizás porque cada uno de nosotros nos acordamos de muchas de nuestras maldades que hicimos en el pasado, ¿sí o no? No me cuentes. Pero dice que el Señor les ha borrado todo, les ha puesto allá en el fondo del mar, en lo más profundo. Amén. Y eso nos habla del perdón, de la misericordia de Dios. Y hablábamos hoy con hermanos, ¿no? Y hay sentimientos de culpa. Lo que pasa es que tú tienes que agarrar y no tener ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Entonces dice que los que están en el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué te condenas? Porque vives como si te faltara humildad o mansedumbre. ¿Por qué vivir de esa manera? Amén. Entonces hay áreas en nuestras vidas, mis hermanos, que muchas veces depende de cuando el Espíritu Santo venga. Eso es una gran barrera, el hecho de que me falta misericordia o pensar con mucha humildad y mansedumbre para soportar. Muchas veces hay situaciones en las cuales no podemos ni siquiera soportar en el diario vivir, que tenemos que pedirle revelación al Señor y pedirle paciencia. Pero ¿sabes cuándo va a venir la revelación y la paciencia y la misericordia? Cuando tú entiendas lo que Cristo ha hecho por ti y por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando tú lo entiendas, cuando tú tengas revelación en esa parte en tu vida, entonces mirarás al resto de la humanidad con esa misericordia. Amén. Con ese elemento de humildad, con esa mansedumbre, que nada te puede irritar ante las circunstancias y situaciones de tus semejantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Te amas? De la manera que te amas a ti, amarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. Y ahí podemos escribir un libro de tantas y de cada una de ellas. ¿Entiendes? Por eso dice la unidad en el Espíritu. Ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Amén. Entonces tengo que ver lo que el Espíritu está viendo en aquella vida para colaborar o para ver si el Espíritu Santo me permite hablar o decir algo o tocar aquello que el Señor está tratando en su inmensa misericordia, porque es misericordia el trato del Señor hacia cada uno de los seres humanos. Misericordia, amor. Amén. Porque dice que todos quieren que lleguen al arrepentimiento. Pero dice, versículo 12, por ahí, dice, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación. ¿De qué? Entonces quiere decir que el cuerpo de Cristo todavía no está edificado, que se está trabajando, y en esa tarea estamos inmersos cada uno de nosotros, y tú eres parte de esa labor y esa tarea, esa edificación. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Cuántos no están entendiendo? Amén. Entonces tenemos que meternos allí con el arquitecto, con el perito. Amén. Las herramientas las tenemos aquí. Los valores, Él mismo los va a ir poniendo, estableciendo por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para poder ver, como le decía Jesús a Nicodemo, y ahí vuelvo otra vez al pasaje número 3 de San Juan, que le era nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos y para poder, dice, andar o entrar en el reino de los cielos. Primero tenía que ver y después, para poder ver, tenía que andar. Es decir, estaba ciego y atado, encadenado. De cada una de esas cosas el Señor nos ha libertado. Gloria a Dios.
Porque nos abrió los ojos, mostrándonos nuestra condición, y rompió toda atadura para poder caminar en el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! Entonces, cuando vemos que eso es lo que ha logrado el Señor, gloria a Dios por tu vida, porque cuida tu salvación con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Cuida, levántate, edifica, deja que edifique el Señor en tu vida aquello que quiere edificar en tu vida para que sea lo que debe ser. Amén. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor, lo que Dios quiere edificar, amén, en tu vida, en tu corazón, porque Él es lo que Dios va a edificar en tu vida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, amén. Entonces no hay unidad en la fe. Debo esperarte, debo tener paciencia, debo tener lo primero que menciona la Escritura, amén. Debo tener humildad, amén. Debo esperar en el Señor, no ser impaciente, debo ser misericordioso. ¿Por qué? Porque me miro a mí mismo, y al mirarme a mí mismo estoy mirando la obra que Dios está haciendo de restauración en el resto de la humanidad, amén. Entonces, ¿por qué? Me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este Nicodemo sabía la ley, interpretar cada una de estas cosas. Dice, y si te comento las cosas terrenales no entiendes. Y si quieres saber las celestiales, lo oculto, lo que es de sobrenatural, ¿cómo lo podrás entender? Tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, Nicodemo. Tienes que nacer para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces hay pasos, hermanos, en los cuales cada día el Señor tendrá que ir estableciendo en nuestras vidas, y aún nosotros mismos tenemos que cuidar esta área tan importante y tan específica en la vida, en la relación con el Señor, porque es lo que nos va, es el pasaje, es el boleto de viaje para entrar en el reino de los cielos. No es que no tengas salvación, pero sí debes cuidar lo que Dios te ha dado, amén, con mucho temor, con mucho temor delante de su presencia, con responsabilidad, porque también esto nos está hablando de los responsables que tenemos que ser cada uno de nosotros por aquella salvación tan grande que el Señor nos ha entregado. Sigo un poquito más adelante. ¿Están entendiendo? ¿Están aquí? Amén. Está muy serio. No se ponga serio. Dile, gózate del Señor. Gózate. No se ponga tan serio. Esto va a ser bueno para tu vida, para mi vida. Amén. Muy bien.